Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live y YouTube todos los martes a las 2 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. El día de hoy estamos iniciando un nuevo programa con un nuevo tema muy interesante. Y bueno, antes de seguir con esto, voy a presentar a mi invitada de honor. Ella es colaboradora en la editorial, nos ayuda a coordinar todos los eventos que estamos desarrollando en Estados Unidos. También es autora de 2 libros que hablan acerca de lo que es la violencia doméstica, cómo prevenirla. Y bueno, Dana ya tiene una trayectoria que viene siguiendo ya va alrededor de 2 años y ha ayudado a muchas personas, no solamente con sus libros, sino también con la inspiración que ella trae como ejemplo de vida. Y bueno, el día de hoy, además de ser coordinadora de las giras, autora, escritora, también es la conductora del programa Entre Mujeres. Dana, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Alejandro, buenas tardes, pues estoy así como tú dices, mejor y mejor. Pues cada día o cada martes tocamos temas muy importantes, tenemos experiencias del diario vivir y pues a eso lo traducimos o se los pasamos a todos nuestros televidentes o a todas las personas que nos sintonizan de una forma simple, pero que es muy profundo, porque desde la violencia doméstica pues vamos a ver de por qué se genera, porque no solamente prejuzgar de que el hombre o la mujer es violenta, hay un porqué del porqué. Yo siempre digo un porqué del porqué porque hay algo de eso. Yo sé que ahorita en este lapso de tiempo lo vas a explicar y lo vamos a explicar para todos los que nos interesan. Claro que sí, Dana, hay una raíz, esa es la definición, una raíz, y hay que entender esa raíz y entonces ver cómo podemos nosotros ayudar, que es lo que estuvimos viviendo este fin de semana aquí en estas instalaciones, con los 2 seminarios que se dictaron, que el señor Torres estuvo compartiendo. Sanación Interior, que fue dictado el día sábado, donde se usaron muchos clines, hubo mucho lloriqueo, y también el día domingo, Creando Amor, iba a decir Amor Propio, es el título del libro, Creando Amor. Estos 2 seminarios, obviamente tienen, si te diste cuenta, fueron muchas horas, fue un tipo terapia y obviamente la información que se compartió muy invaluable, muy profunda, pero bueno, compártenos en tu experiencia, en base a estos meses que tienes con nosotros trabajando y apoyándonos, ¿qué es lo que tú recibiste y que tú te llevaste de estos 2 seminarios? Bueno, llevé mucha información, como lo acabas de decir, pero sobre todo llevé de que tengo que sanar más, ¿no? Porque a veces creemos, y justo ayer lo hablaba con una de nuestras autoras, a veces creemos que ya sanamos y que estamos muy bien para ayudar a la gente, más sin embargo es como una capita que ponemos sobre este dolor. Quizás nos enfocamos en ser muy diligentes en el tiempo, muy perfeccionistas, pero en realidad cuando toman estos cursos o estos seminarios, como lo dictó el señor Torres, ahí te das cuenta que no has sanado totalmente, que necesitas sanar todavía, y pues claro, ir informándote de lo que
grandes mentores te dan, ¿no? Por ejemplo, una de las personas que asistió el sábado dijo, a mí me encantaría saber más de la lista de libros que tú hablaste, que el señor Torres habló también. Entonces, yo siento que por medio de ese libro que yo ya tengo, que es Volviendo a Casa, me ha ayudado bastante a enfrentar el dolor, como lo dice, me ha ayudado bastante, pero a veces pues lo cubrimos con algo. En este caso, en mi parte, yo quiero decir que es algo más diligente, porque me he puesto más diligente con el tiempo, me he puesto más creativa, pero en eso escondo el dolor, ¿no? Sin embargo, pues yo sé que me lo dijeron, ¿no? Que como que no me abro rápido, y eso es verdad, a veces no queremos enfrentar el dolor. Pero cuando lo enfrentas, pues te das cuenta que necesitas sanar y te va a hacer muy bien al enfrentarlo, al sanar, te va a ayudar a más personas. Sí, y afortunadamente todos, porque cada una de las personas, me incluyo, inclusive otros grandes escritores, personas que han aportado a través de sus libros, la ciencia, filosofía, etcétera, todos tenemos traumas, y ese es el tema del día de hoy. Traumas físicos que obviamente engendran traumas psicológicos. Y eso lo estaba obviamente estudiando hoy en la mañana, escuchando al doctor Amén, de que todos tenemos traumas, todos, porque de pequeños, de una u otra manera, pasamos por ciertas situaciones que nos dejaron marcados a nivel fisiológico y obviamente a nivel psicológico. Y por eso se crean las psicopatías, que ahora se ha hablado mucho de lo que son las enfermedades psicosomáticas, que ahora se les dicen nuevos términos somatoformes. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que nosotros somos el día de hoy como adultos, como adolescentes, como padres, como abuelos, como hermanos, etcétera, porque todo tiene una raíz, volviendo al punto. Entonces, sanación interior, como el señor Torres lo estaba explicando y como lo explica en el libro John Bradshaw y Scott Peck en su libro también, El camino menos transitado, esto es un proceso que lleva años, años amigos, queridas personas que nos están mirando, lleva años el empezar a curarse y a sanar. Eso no es de un día, no es un libro, no es una conferencia, no es un seminario, no es la motivación. Son factores obviamente que tienen que ver para que uno trabaje, haga ese trabajo interior. Y obviamente hay un libro de Carl Gustav Jung que habla acerca de lo que son tipos psicológicos y el inconsciente colectivo. Y él nos dice, haciendo realce a lo que se trató el fin de semana, que todos nosotros en algún momento nos despersonalizamos. Cuando nos despersonalizamos, entonces pasamos a ser el otro yo y perdemos nuestra yoicidad. Y pasamos a ser un ser ficticio, que eso fue lo que habló el señor Torres. Entonces dejamos ser nosotros mismos porque nos invalidaron nuestros sentimientos, nuestras emociones, y entonces vivimos una vida que no es nuestra. El quien está viviendo, digámoslo así, en el tiempo presente es otra persona, otro ser que nosotros tratamos obviamente de identificar. Entonces, en este libro, Carl Gustav Jung nos habla de que a eso se le llama en psicología la pérdida de sí mismo. Y creo que muchas personas estamos extraviados por muchas razones, por muchos traumas, tanto de un lado físicos como psicológicos. Y eso, como lo estaba diciendo, a mí me ha pasado en esta carrera como escritor y como conferencista, orientando a las personas. Han llegado tantas personas, pero han sido tantas que pudiera escribir una enciclopedia de tantas historias de personas con ese deseo de superación, de personas tan amables, tan bondadosas, y que emprenden algo, y sí lo hacen, muchos se atreven, pero a veces cuando se atreven llega un momento en que se varan, entonces se quedan estancados y ya no van, ya no avanzan. Entonces, una de las maneras, y como lo dice en su libro, ahora que estaba escuchando a Luis Hay, en su libro de lo que es la curación, cómo curarse a sí mismo, la manera más eficaz de orar es haciendo algo. Y digamos, esa deidad, que llamamos Dios, nos apoya más cuando hacemos, a cuando solamente pedimos. Entonces nosotros empezamos a trabajar la curación cuando empezamos a hacer algo, pero muchas veces nos caemos, arrojamos o tiramos la toalla. ¿Por qué? Porque no contamos con la orientación adecuada. Y por eso es importante tener a alguien que nos guíe. Ahora, el tema es traumas físicos y psicológicos. Como el cerebro es el órgano que comanda todas las funciones en el cuerpo y obviamente es el instrumento de la mente, que hemos hablado de la mente en otros programas como algo abstracto, algo que es energía, llamado o dividido en dos áreas. En el caso del libro del doctor John Sarno, que nos habla en la mente dividida en dos,
que es un libro donde nos habla de cómo la mente trabaja en la parte consciente y subconsciente y cómo las enfermedades psicosomáticas se desarrollan en uno, entre ellos la fibromialgia, por ejemplo, que es una de las enfermedades que él habla, y la miositis tensional, entre otras más. Entonces, el cerebro es un órgano muy importante y es de vital importancia cuidarlo, mantenerlo sano, protegerlo y de vez en cuando, como dice el doctor Amen en el libro que tenemos aquí, de Cambia tu cerebro, cambia tu vida, darle una regañada. Suena muy literal, pero hay que regañarlo. Yo sé que tú ya estás aprendiendo a regañarlo, ¿verdad? Sí, la verdad es que se aprende mucho y pues más allá de tener quien nos guíe es la necesidad o el querer cambiar tú misma, tu yo, ¿no? Sanarte a ti misma y regañar a tu cerebro, sí, claro, porque a veces todos tenemos esa parte o ese tiempo en que estamos apáticos, que no queremos hacer nada, y pues yo me lo habías explicado que también tiene que ver mucho con la luz, ¿no? Por ejemplo, en el invierno hay personas que se ponen apáticas, no quieren salir porque está frío, porque la oscuridad, los rayos del sol es menos, pero bueno, hablarle a nuestro cerebro, como dices tú, regañarlo, de que no podemos estar así. Hay muchas cosas tan bonitas allá afuera, o muchas cosas tan lindas que hacer como seres humanos, tenemos que seguir adelante. Claro, y eso forma parte de lo que es la vida, ser nosotros. El cerebro ha venido evolucionando en los últimos millones de años. Se han dicho en los últimos estudios que tengo conocimiento, ya para, por ejemplo, las nuevas generaciones que están ahora llegando a la Tierra, traen más neuronas que nosotros. Por eso estos niños son muy inteligentes, toman las cosas de una manera más útil, más rápida, más eficaces y obviamente lo podemos ver con las generaciones alfa, por ejemplo, la generación alfa. Y eso tiene que ver con la evolución del cerebro. Ahora, una cosa importante que nosotros es importante que asimilemos es entender que el cerebro, además de que en sus dos hemisferios trabajan, ¿verdad? Trabajan en armonía y que obviamente uno coordina el otro lado, digamos, del cuerpo, el lado opuesto. Es importante entender que cada hemisferio tiene una función, pero también, como lo dice aquí una persona, un neurocientífico, Henry Lee Nice, que el cerebro es un procesador de información, pero también es un simulador de mundos y que en él se desarrollan enfermedades mentales y obviamente trastornos mentales que conocemos muy a menudo y que hemos visto y que se miran más, ya que el señor Torres estaba hablando hoy de la violencia, que engendran violencia. Entonces todos estamos con riesgo de tener enfermedades mentales, pero hay una manera de diagnosticarlos y obviamente los tratamientos también, cómo poder solucionar eso. Entonces las lesiones, por ejemplo, cerebrales traumáticas son las que incurren en un daño cerebral y eso tiene que ver con una lesión encefálica traumática o podría ser con algún, como lo que estaba diciendo hace unos momentos, con algún golpe. Y no hay que irnos tan lejos, basta con que usted se autoanalice y se dé cuenta cómo se levanta en las mañanas, cómo se sienta al mediodía y al final de la noche. Porque el comportamiento que tenemos en la mañana no es el mismo durante todo el día, y más si no dormimos bien, más si tenemos el vicio del alcohol o consumir bebidas alcohólicas, o el cigarrillo, o consumir ciertas drogas, o inclusive el hábito que contamina mucho del pensamiento negativo, entre otras cosas más. Todos estos factores afectan mucho, pero uno de los más importantes es la comida. La comida, como dicen muchos estudiosos, muchos psiquiatras, lo he leído en estos libros que tenemos aquí, por ejemplo, Cambia tu cerebro, cambia tu cuerpo, del doctor Amen, que la comida es en sí algo que nos da salud, pero también es un veneno. Y ya lo hemos hablado de eso. ¿Por qué? Por la mezcla que hacemos con los alimentos y por el abuso también que hacemos de los mismos. Entonces, el cerebro, ya lo hemos mencionado, ocupa el 2% de la masa corporal del cuerpo, consume el 25% de la energía de nuestro cuerpo y pesa alrededor de 1,400 kilogramos. Hace años atrás se decía 1,36. Utiliza el 20% del oxígeno que respiramos y alberga alrededor de 100.000 millones de células nerviosas o neuronas, que equivale aproximadamente a la de las estrellas de la Vía Láctea que se están regenerando constantemente. El cuerpo humano sabemos que se compone de un 70% de agua y el cerebro de un 80%, y se calcula que funciona como un centro de comunicaciones
y como lo mencioné, los dos hemisferios se conectan. El lado holístico que le dicen el lado derecho, ahora en el holismo, el lado izquierdo que se le atribuye al lado masculino. Entonces, todo esto tiene que ver también con los neurotransmisores que producen, como la serotonina, la dopamina, que nos ayudan, nos dan motivación, nos ayudan a estar activos, alerta, nos generan placer. Eso nos ayuda mucho, entre otros neurotransmisores más. Pero obviamente todo esto tiene que ver con nuestro cerebro. Hay muchos libros de los cuales les vamos a hablar en unos momentos que yo sé que les pueden ayudar mucho si los compran, los adquieren. Ahorita acabo de adquirir uno nuevo. Y es muy importante porque tenemos que entender que el 50% de nuestro cerebro se dedica a la visión. Por eso dicen que todo entra por los ojos, y más cuando se habla de psicología de ventas, ¿verdad? Y veamos cómo nos venden las grandes corporaciones con los anuncios, la psicología de los colores. Entonces, el 60% del peso sólido del cerebro proviene de la grasa. Se dice que los 100 millones de células nerviosas de este órgano necesitan ácidos grasos, fundamentales para funcionar adecuadamente, y que la mielina, la capa de grasa protectora que envuelve las neuronas, es la que hace que estas células funcionen de forma óptima. Esto nos lo dice el doctor Daniel Amen en este libro que les acabo de mencionar, Cambia tu cerebro, cambia tu vida. Yo recuerdo que cuando ese libro llegó a mis manos, lo empecé a estudiar y vi tanta terminología médica que yo le dije al señor, estos libros los estudian más psicólogos y psiquiatras. Pero entonces él me comentó, hay una gran diferencia entre motivar a una persona y ayudarla a sanar. Hay mucha gente que son motivadores y todo eso y se dedican a hacer ese trabajo y lo hacen muy bien, motivan. Pero después de que viene la motivación, como lo explicábamos en Chicago ahora que tuvimos la tercera gira, se les baja la energía. Entonces hay que hacer el trabajo interno, que eso fue lo que hicimos el fin de semana aquí y que va a llevar un proceso y más que todo depende de cada uno de nosotros como seres humanos. Las funciones principales del cerebro son algunas como controlar el movimiento motriz, activando los diferentes músculos del cuerpo, produce y secreta hormonas, procesa información sensorial, es responsable de la memoria, aprendizaje y cognición. Perfecto, Ana. Pues también tenemos el sistema nervioso, obviamente, y el sistema, este sistema es el que regula y conduce el funcionamiento de los órganos del cuerpo y está conformado por miles de millones de neuronas. Su función primordial es la de captar y procesar rápidamente las señales, ejerciendo control y coordinación sobre los demás órganos para lograr una adecuada, oportuna y eficaz interacción con el medio ambiente cambiante. Y es el responsable de las funciones intelectivas como la memoria, las emociones o las voliciones. Este sistema se divide en dos, en el sistema nervioso central, que comprende el encéfalo y la médula espinal, y el nervioso periférico, conocido también como sistema autónomo, que comprende nervios craneales y nervios raquídeos. Ahora, la estructura, lo hemos dicho ya, el hemisferio derecho, tenemos en sí cuáles son las funciones del hemisferio derecho, tenemos aquí un listado. El derecho tenemos el ritmo, la música, la imaginación, soñar despierto, colores, dimensión, y por el lado izquierdo tenemos la lógica, el lenguaje, los números, la secuencia y la linealidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces así se compone el sistema nervioso, el cerebro obviamente, y tiene varias funciones, pero también tiene sistemas. Solamente vamos a mencionar algunos, que primero está el córtex prefrontal, que es el encargado de la capacidad de juicio, previsión, planificación y control de impulsos. Eso lo explicamos en el curso de reingeniería mental porque es largo. El giro cingulado anterior, que es el cambio de centro de atención. El sistema límbico profundo fija el tono emocional, que es el que interviene en el estado de ánimo y la vinculación afectiva. Los ganglios basales, que integran los pensamientos, los sentimientos y los movimientos y que intervienen en el placer. Los lóbulos temporales, donde está lo de la memoria, estabilidad de ánimo y temperamento. Lóbulos parientales, donde se hace el procesado sensorial y sentido de orientación. Lóbulos occipitales, la visión y procesado visual. Y el cerebelo, coordinación motriz, coordinación del pensamiento, velocidad del procesado y capacidad del juicio. Muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas tan magníficas que tenemos, que a veces, como lo estaba mencionando, por la falta de no dormir,
Las 8 horas, pues también afectamos a nuestro cerebro de consumir alcohol y drogas y la comida, obviamente. A veces lo hacemos inconscientemente, pero ahora que está este programa, pues ponemos mucha atención porque es algo que debemos cuidar. Yo estaba leyendo, sí, seguramente decía que es mucho más difícil perder neuronas cerebrales que perder dinero. Pues el detalle es recuperarlas porque imagínate que en un cigarrillo se matan alrededor de 10.000, 15.000. Las personas que fuman 15 cigarrillos al día, imagínense cuántos nos están matando. Los que beben y los que consumen, por ejemplo, sustancias tóxicas, peor así. Entonces, hay cosas que dañan el cerebro, entre ellas el alcohol, fumar, la sal, el bajo flujo sanguíneo, demasiada televisión también, la falta de ejercicio, sobre todo tenemos el síndrome del dinosaurio que habla el doctor Amén aquí en estos libros, las gaseosas para la gente que toma mucha soda, los inhalantes, el exceso de cafeína, la malnutrición, el estrés crónico sobre todo, y los videojuegos violentos, el pensamiento negativo no está de más, la obesidad, la inflamación crónica, irregularidades hormonales, falta de sueño, deshidratación y sobre todo el traumatismo físico. Y entonces vamos a entrar en tema. Traumatismo físico, ¿por qué? Todos nosotros, digamos, desde nuestro nacimiento hemos pasado por ciertas situaciones que han estado fuera de nuestro control de niños, que nos caímos de la cama, que nos descalabraron, como le estaba diciendo a Dana, que practicamos deportes muy extremistas, por ejemplo, como el fútbol americano, el soccer, claro, entre otros más, donde ponemos en riesgo obviamente la salud de nuestro cerebro. Entonces, estos golpes provocan traumas físicos en el mismo y afectan las áreas que acabamos de mencionar. El detalle no es tanto que afecten, sino las consecuencias que conlleva a tener un trauma. Entonces, aquí en esta investigación que hemos hecho del doctor Amir, nos habla de que hay diferentes tipos de cerebros que hemos venido compartiendo ya en los programas anteriores. Y vamos a mencionarlos solamente algunos y estamos pendientes, Dana, en algún momento dar un programa solamente de estos tipos de cerebros que nos comparte el doctor Daniel Amén en su libro Usa tu cerebro para rejuvenecer, que lo tenemos aquí, justamente Dana lo tiene ahí, donde nos dice que hay diferentes tipos de cerebro y que todos podemos tener uno a la vez. Cuando él se refiere a esto como neurocientífico que es, nos los dice en el sentido de que podemos tener como esa imagen, como el niño herido, una imagen, digamos, que se adapta a lo que nosotros somos y por qué actuamos como actuamos. Por ejemplo, nos dice que hay diferentes tipos de cerebro de acuerdo a sus investigaciones. El primero es el impulsivo, está el compulsivo, el impulsivo-compulsivo, que es la mezcla de los dos, el triste o taciturno, el ansioso, el del lóbulo temporal, el tóxico y el de estrés postraumático. Y obviamente estos se combinan y por eso actuamos como actuamos. Y si nosotros empezamos a revisar nuestro pasado, lo que hicimos el fin de semana con sanación interior, y ver cómo fue nuestra niñez, si hubo un golpe físico, hay un daño cerebral y depende en qué área del cerebro. Entonces, aquí en este libro del doctor Amén, El sexo está en el cerebro, que se los recomiendo también que lo adquieran, nos habla acerca de lo que son las lesiones en la corteza prefrontal. Fíjense lo que dice aquí. Dice, las lesiones en la corteza prefrontal, que ya la mencioné a qué se dedica, se pueden producir de muchas maneras, por ejemplo, por heridas en la cabeza, por alguna intoxicación o por enfermedades propias de la edad más avanzada, como la demencia. La causa más común de la demencia asociada a un comportamiento difícil llamada demencia frontotemporal o DFT. La gente que padece este tipo de demencia es más dada a comportarse como Gillian, así lo dice. En un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, sus autores examinaron a pacientes con este tipo de padecimiento y Alzheimer, y lo habitual es que en las primeras fases esta clase de demencia afecta en la parte frontal del cerebro, mientras que la enfermedad de Alzheimer lo hace en sus partes posteriores. Entonces démonos cuenta que los traumas se van originando en base a lo que son, digamos, las heridas que tenemos o que padecemos físicas. Yo te lo estaba diciendo, la descalabrada que yo tengo en la cabeza, eso originó un trauma y eso afectó mi personalidad. Obviamente lo que yo he hecho y en base a lo que he estudiado
es que he aprendido a conocer el cerebro, he aprendido a conocer mi cerebro, defino ahora que mencioné el impulsivo compulsivo, cuál es el tipo de cerebro que tengo y cómo puedo tratarlo. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, aquí nos habla también del síndrome del Tourette, que lo hemos mencionado en los seminarios, que también obviamente tiene que ver con los ganglios basales y el giro cingulado anterior. Y el síndrome de Tourette es un ejemplo que abarca estos dos sistemas, nos dice aquí. Entonces, quienes lo padecen sienten una necesidad incontrolable de mover los músculos, los tics, o decir exactamente lo que tienen en la cabeza. Dice, pueden controlar esa necesidad un rato, pero como si se tratara de una goma elástica, hay que detestar, esa necesidad va cobrando fuerzas hasta que es incontenible. Hay movimientos musculares involuntarios y vocalizaciones involuntarias, y entre los primeros se encuentran el encogimiento de hombros, los movimientos de piernas y de caderas, el parpadeo excesivo, el alza de las cejas, las muecas, etc. Este es uno de los síntomas que encontramos mucho en las conferencias y seminarios, y el doctor Amén nos los narra aquí. El trastorno obsesivo compulsivo, o TOC, es parecido al ST. De hecho, más o menos la mitad de quienes tienen el segundo padecen también el primero. Y el trastorno obsesivo compulsivo afecta entre 2 y 4 millones de personas en Estados Unidos. Y eso tiene que ver con el cerebro. Entonces, el doctor Amén nos explica aquí en este libro que los traumas nosotros los vamos exteriorizando con el paso de los años. Es decir, se van viendo visibles con el paso del tiempo, se van exteriorizando. Entonces aquí nos habla del traumatismo cerebral. Fíjense lo que dice aquí el doctor Amén, bien interesante. Dice, una de las lecciones más importantes que él ha aprendido después de escanear más de 35,000 cerebros con todo su equipo. Recordemos que el doctor Amén tiene las clínicas Amén en Estados Unidos y en el mundo, donde ellos hacen las tomografías computarizadas del cerebro y han podido ayudar a un sinfín de personas, y eso le ha ayudado a escribir varios libros bestsellers, que son todos los que tenemos aquí. Y a través de examinar más de 35,000 cerebros, ellos han hallado muchas respuestas a los trastornos de personalidad, por ejemplo, los trastornos de alimentación, la bipolaridad, lo que es el suicidio, entre otros trastornos mentales, psicosis, etc. ¿Por qué? Porque al escanear el cerebro ellos se dan cuenta si hay falta de flujo sanguíneo y si hay alguna zona del cerebro que está muerta o inactiva, y ellos recomiendan ciertos suplementos y obviamente empiezan a trabajar con tantas técnicas de biorretroalimentación. Es increíble, cuando tú empiezas a estudiar esto te empiezas a dar cuenta de tanta información que nos hace falta, tanta literatura, por ejemplo, del lado de psicología y psiquiatría, sin ser meritoriamente personas que, digamos, estudiamos esas carreras. Pero si te das cuenta, cuando tú estudias esto, empiezas a darte cuenta del otro lado de la moneda, como te decía hace unos momentos. Entonces aquí nos dice que los últimos 35,000 escáneres de los últimos 17 años, es que las lesiones cerebrales leves cambian por completo la vida de una persona. Entonces nos habla aquí de eso y prácticamente nadie lo sabe. Dice, a ningún orientador matrimonial del planeta, o casi a ninguno, se le ocurre pensar en los traumatismos cerebrales como parte de la causa de los problemas que la gente tiene Alejandro en sus C. relaciones Aguirre amorosas, Publishing en las Editorial, relaciones sociales, Core. pero sobre todo en la relación con uno mismo, porque hay cosas que no podemos controlar de momento, se nos salen de las manos por la impulsividad. Entonces nos dice que el cerebro tiene la consistencia de mantequilla blanda, del tofu, tú conoces el tofu. Alguno dice algo entre la clara del huevo y la gelatina, algo muy, digamos, muy suave. Está ubicado en el cráneo muy duro y con muchas protuberancias. Por eso, como hay protuberancias dentro, obviamente, en el cráneo, como el cerebro es como esa contextura, con un golpe basta para que se dañe una parte o se ponga inactiva. Entonces aquí nos dice que hace poco, dice que hizo un escáner de un joven de 19 años que había tenido un accidente con el monopatín y estuvo inconsciente solo media hora, que se golpeó la cabeza. Y nos dice que la mayoría de los médicos había pensado que se trataba de una leve lesión cerebral, pero en su escáner se veía que habían descontrolado el 25% de la parte frontal de su cerebro. Aquí estamos hablando de la corteza prefrontal. De modo que la zona cerebral que interviene en el juicio, la previsión, el control de impulsos. Entonces no es de esperar que, por ejemplo, en el caso personal que practiqué soccer por varios años, tantos cabezazos que le metí, porque algunos duelen.
Cuando viene el balón fuerte, más de un esquinazo y le das duro con la cabeza, sientes que te sacuden. Imagínate cuántos traumas no he tenido yo en mi cerebro. Y la gente que nos está mirando. Claro, ya es lo que nos está explicando aquí el doctor Amén. Nos dice que, obviamente, que esta zona es la que controla los impulsos, la organización y la planificación. Y en el caso de este joven, esa zona estaba muerta debido a esa lesión. Entonces dice el doctor que nos deberíamos fijar como prioridad en la protección del cerebro de nuestros hijos. Dice, de personas que queremos y de nosotros mismos. Un alto porcentaje de las personas que están en la cárcel tuvieron algún tipo de lesión cerebral. Estas lesiones afectan en un elevado grado el comportamiento y rendimiento escolares y son muchos de que después de sufrir una de ellas caen en la depresión o el abuso de sustancias tóxicas. Ahí está el detalle, porque a veces empezamos a actuar de maneras inapropiadas e indebidas y obviamente esto es una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos. El doctor Ahmed nos explica en estos libros que a su consultorio llegan muchas personas y más las parejas que quieren o van a estar en el proceso de separación y que muchos de ellos mienten. Y mienten, por eso ellos reiteran como psicólogos también, además de ser psiquiatras, reiteran preguntas. Y en su libro, el nuevo que adquirimos de cómo sentirte mejor ahora y para siempre, nos explica eso, de que mienten porque no quieren sacar afuera su realidad. Entonces lo que nosotros estamos conscientes de que se debe analizar uno mismo y ver el historial que tenemos, preguntarle a nuestros padres cómo fue nuestra niñez, si tuvimos alguna caída que a lo mejor cambió nuestra manera de ser, nuestra personalidad. No hemos hablado del lado psicológico, estamos solamente hablando de los traumatismos del cerebro. Entonces el doctor Amén nos dice que cualquier herida en la cabeza puede desbaratar la verdad de las posibilidades de disfrutar, obviamente, de estar sanos. Lógico. Entonces nos incurre y nos dice que tenemos que proteger nuestro cerebro. Él nos comenta aquí una historia muy interesante de un hombre. Fíjense, hablando un poco de la violencia doméstica, ahora que este mes es el mes de la prevención de la violencia doméstica, ¿verdad? Bueno, dice que una vez trató un hombre en la ciudad de Normal, en el estado de Illinois, que vino, dice, por consejo de su psicólogo después de que éste asistiera a una conferencia del doctor Amén. La visita de aquella ciudad, dice, fue para mí un chico de California. Dice, la visita a aquella ciudad fue para mí, dice, un chico de California, una experiencia muy divertida. Él se divirtió en esa experiencia. Dice, todo muy normal. Dice que fue a la tienda de comestibles de Normal. Dice que lo entrevistaron en la emisora de ahí y hasta que tuvo la oportunidad de conocer a mujeres normales, que no abundan en California. Dice, el paciente había sido detenido por un delito grave, fíjense. Dice, de violencia doméstica. Le había roto el brazo a su mujer. Entonces el doctor nos dice que cuando lo conoció, el hombre se odiaba a sí mismo. O sea, después de que le rompió el brazo a su mujer, se odiaba a sí mismo y dice que detestaba su propia forma de ser y su incapacidad de controlar la ira que sentía en su interior. Fíjense, es un caso de violencia doméstica, Dani. Y eso es algo bien visto hasta estos días, ¿no? Porque, como dices, personalmente a veces actuaba de una forma que después me odiaba también, porque te viene lo consciente, ¿no? De que dices, ¿por qué lo hice? Y no encuentras la razón del por qué. Pero ahora, escuchando todo esto, Alejandro, la verdad que se entiende más a los que son tanto como las víctimas como los abusadores. Sí, y es que todo tiene una raíz, como lo estábamos diciendo. Ahora, dice que su incapacidad de controlar, era incapaz de controlar su ira y se reprimía, obviamente entraba en depresión, lógico. Dice que en la primera visita dio signos de ideas suicidas. O sea, el muchacho tenía síntomas de que se quería suicidar, porque el doctor Amén lo atendió. Dice que el SPEC que le hizo mostraba hendidura en el lado frontal izquierdo del cerebro y una escasa función cerebral en el lóbulo temporal izquierdo. Una zona, es importante que tú lo sepas, Dani, más las personas que se dedican a ayudar a otras mujeres con violencia doméstica. El lóbulo temporal izquierdo es una zona que hemos asociado a la violencia, eso lo dice el doctor Amén. Dice, ya le había preguntado 6 veces si había recibido alguna ayuda en la cabeza y siempre me contestaba que no. Lo niegan, porque no utilizan el lado obviamente racional.
Dice, pero ahora veía en su escáner que sí las había tenido, o sea, porque los escáneres no mienten. Dice, pero se lo seguí preguntando de nuevo y otra vez dijo que no. Le pregunté, dice, más y más veces que si se había caído de un árbol, de una valla, algún pozo poco profundo. Después de ese comentario salió el, espere, espere, y dijo el joven que sí. Yo siento que a veces como no tenemos el conocimiento total de cómo dañamos nuestro cerebro, así como lo acabas de decir, que es un golpe leve, pero pues nos afecta y entonces no le tomamos tanta importancia, ¿no? Porque a veces nos quedamos de un árbol y le pegamos a la pelota, como tú lo dijiste, y no le tomamos importancia. Entonces cuando a veces alguien viene y nos pregunta, ¿te has pegado, te has golpeado en la cabeza? Y decimos, pues no, es que no le tomamos tanta atención, tanta importancia, pero es muy importante tener importancia a esto, porque pues, un simple golpe está dañando nuestro cerebro y pues puede dañar toda nuestra vida. Claro, es que ese es el detalle, que muchos se mueren con eso, o muchos fallecen con esos traumas físicos. Y eso es lo que me decía también una de las doctoras. Claro. Como psicóloga, dice Alejandro, a mí me da una pena, dice, pensar, porque lo ha visto en los años que tiene de trayectoria, que hay mucha gente que tiene traumas fisiológicos y psicológicos y se mueren con eso, fallecen, porque nunca buscaron ayuda, porque no leyeron un libro y porque no asistieron a un seminario o conferencia. Mira, ahorita que estás hablando de esto, me acordé que leí el documental del niño. Es que esto viene con la violencia doméstica y el bullying, ¿no? Del niño que murió en California hace como 3 semanas ya, que lo golpearon en la cabeza, 3 jovencitos. Lo llevaron al hospital totalmente grave, pero no fue tanto heridas físicas, sino que fue cerebrales, porque murió. A las 2, 3 horas murió. Pues es que eso es lo que conlleva el trauma al cerebro. Pero ahora vamos a pasar un poco a tocar lo que es el- la mente, cómo se relaciona. Por lógica, si el cerebro está enfermo o hay una zona inactiva, no vamos a razonar igual, porque la zona está afectada y hasta que no se sane, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos muchas sugerencias, además de consumir, obviamente, comida saludable. Tenemos aquí un listado de todo lo que podemos hacer para prevenirlo, pero sobre todo, si usted siente que tiene un trauma o que ya no se comporta como se comportaba tiempo atrás y cree que necesita ayuda, es importante que la busque. Nosotros hemos recomendado mucho al doctor Amén, búsquelo en internet, sería bueno que salga en un escanograma. Tengo algunos de los mejores alimentos que podemos darle a nuestro cerebro. ¿Cuál es Y es el aceite de oliva, aceitunas, agua, especialmente, aguacates, almendras, arándanos, moras, aranques, atún, patatas, brócoli, cerezas, ciruelas, clara de huevo, que está enriquecido con ácido docosahexaénico o DHA, las siglas en inglés, ¿verdad? Coles de Bruselas, cocos de avena, espárragos, espinacas, frambuesas, fresas, granadas, guisantes, las habichuelas o los frijoles, depende en el país que son, los conocen, y judías blancas, negras, pintas y garbanzos. Y garbanzos, bueno, son los legumbres. Kiwi, leche de almendra, no endulzante, lentejas, limas, limones, manzanas, melocotones. Los melocotones son los apricots, en inglés le dicen, porque a veces también como que no conocen esa fruta, no la conocen diferente en caso de que tengan esa duda. El melón, las moras, las naranjas, nueces, pavo, el pavo, incluyendo las carnes también, el pavo o el pollo sin piel, porque pues la piel que tiene es grasa mala y no es buena para el cerebro. Pimientos, amarillos, verdes, rojos y naranjas, plátanos, como decía, el pollo sin la piel también, queso bajo en grasa, remolacha, beets en inglés. La lista es grande. Les sugerimos entonces que adquieran los libros. Que adquieran los libros para ver ahí la lista de lo que el doctor Amén nos comparte. Estos son algo básico que todos podemos adquirir.
Y no es especialmente los vegetales, pues es algo mucho mejor. Entre menos consumamos cosas procesadas es mejor. Porque los vegetales que se cocinan en la casa, ya sean hervidos o a la parrilla, como los hacen, o al horno, pues es muy bueno para su salud. Y aparte de eso, van a tener el cerebro bien y se van a ver físicamente muy bien también. Son muchos factores. Es solamente, Dana se está refiriendo solo a la alimentación, pero tenemos 11 reglas que les vamos a dar más adelante y cómo proteger el cerebro. Ahora vamos a hablar del trauma emocional, porque una vez que ya entendemos que si el cerebro está dañado en alguno de sus sistemas o en alguna de sus partes, no vamos a funcionar muy bien. Y haciendo solamente un breve paréntesis, las madres, por ejemplo, cuando les gritan a los niños y los ofenden, esos traumas son traumas que se generan, son psicológicos y matan las neuronas de los niños. Esa es una de las cosas que les pido a las mamás, que por favor le tengan mucha paciencia a sus hijos. Pasemos a hablar de lo que son los traumas psicológicos brevemente. Los traumas psicológicos obviamente tienen que ver con las enfermedades mentales. Entonces, las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan su pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento. Y pueden ser ocasionales o, digámoslo así, duraderas, que se les llama crónicas, como el estrés, por ejemplo. Y se pueden ser ocasionales o crónicas y pueden afectar su capacidad de relacionarse con usted mismo y con los demás. Ahora, ¿cuáles son algunos tipos de enfermedades mentales? Solo por mencionar, están los trastornos de ansiedad, como lo es el trastorno de pánico. Tengo una amiga que no le gusta andar en los trenes de Nueva York ni subterráneo porque está traumada con lo de 9/11. Ese es un trauma psicológico. Los trastornos obsesivos compulsivos también, que nos aferramos a algo y lo queremos hasta que lo obtenemos y no importa lo que pase. Y eso pasa mucho con los homicidas. Sí. Las personas que se dedican a eso, terriblemente. También está la depresión o el trastorno bipolar y otros trastornos del estado de ánimo. Están los trastornos de alimentación. En este caso tenemos, por ejemplo, a las personas que son anoréxicas o bulímicas. Los trastornos de personalidad, ahí viene lo que es también la psicosis, esa bipolaridad, esas personas que son volubles, un día están bien, un día están diferente y parece que viven dos en uno. Los trastornos psicóticos, ahí entra eso, y incluyendo la esquizofrenia. Ustedes saben, estos son algunas. Ahora, ¿qué causa los trastornos mentales? Dicen que no hay una causa de enfermedad mental. Varios factores pueden contribuir al riesgo de sufrirla. Aquí nos dan algunos ejemplos. Sus genes y su historia familiar. Por eso es importante conocer a la persona con la cual vamos a estar. La violencia doméstica muchas veces uno de los factores por los cuales se desarrolla es porque el hombre o la mujer no estudia el historial de su pareja. Y el doctor al menos los pone como ejemplo. A su esposa, a Tina, él le tuvo que hacer un escanograma. A su familia, obviamente ahora que tienen ya, por ejemplo, sus hijos que tienen ya sus parejas, los escanea también, les escanea el cerebro. Porque es importante, porque tú no sabes con qué persona estás lidiando. En el momento presente te muestra una cara, pero después cambia y empiezas a ver la verdad, porque empieza a exteriorizar lo que hablábamos el fin de semana. A nivel psicológico, como lo dice John Bracho, empieza a exteriorizar su verdadero yo. Primero fue el príncipe azul y después se convirtió en el ogro. Entonces, la causa es eso, su experiencia de vida, como el estrés, o si ha sufrido un abuso, especialmente durante la infancia. Todas las personas que han sido abusadas sexualmente, todas, tienen un trauma. Pero lo peor de eso no es el trauma, porque el trauma se puede trabajar con la ayuda adecuada de profesionales, sino la herida espiritual. Y esa herida espiritual es la que se debe trabajar, y eso conlleva lo que es una sanación interior que uno tiene que hacer con la orientación de personas que ya hayan sanado, no que crean que han sanado, que han estudiado tantos libros, como lo dice Alice Miller. La psiquiatra Alice Miller lo dice en su libro de Por tu propio bien y salvar tu vida, cómo superar los traumas de la infancia. Que hay personas que se dedican a ayudar a otros, pero no han sanado. Entonces, ayudan a otros, pero en realidad no lo están haciendo porque no están haciendo el trabajo completo. Entonces, hay que hacer el trabajo y ser congruentes con lo que decimos. Nos dice también que los factores biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro, eso es una de las cosas. Cuando hay un golpe en el cerebro, dependiendo la zona, se afecta la zona donde se producen los neurotransmisores. Por ejemplo, si hay un golpe, por ejemplo, en el sistema límbico profundo,
en la corteza prefrontal, digamos, algunos neurotransmisores como la serotonina o la dopamina que nos ayudan a motivarnos, digamos así, se dejan de producir en exceso y entonces baja el estado de ánimo. Entonces tenemos que cuidar mucho eso y también otra de las causas es una lesión cerebral traumática y la exposición de una madre o algún virus o productos químicos durante el embarazo, el consumo de alcohol, drogas también y tener una enfermedad seria como el cáncer. Eso también les ayuda a entrar en estado de depresión porque eso es lo que conlleva y tener pocos amigos y sentirse solo y aislado. Dice que los trastornos mentales no son causados por falta de carácter, no tiene nada que ver con ser flojo o débil. Y obviamente todos estamos, digamos así, vulnerables a tener un trastorno mental, Dana. De hecho, dice que más de la mitad de todas las personas o los estadounidenses serán diagnosticados con algún trastorno mental en algún momento de su vida. ¿Y cómo se diagnostican? Fíjense, es algo simple. Le vamos a hablar del libro. Se diagnostican en base al historial clínico de uno y el historial de vida, obviamente, con un examen o con una evaluación psicológica. Por eso cuando asistimos a, digamos, a ciertas personas que se dedican a eso, te hacen preguntas que tienen que ver con eso. Entonces, los tratamientos son muchos, pero para eso hay mucha ayuda profesional. Entonces, es importante entender que la lesión cerebral traumática ocurre cuando un golpe, impacto o sacudido, una lesión en la cabeza causa daño cerebral y que lleva obviamente a que uno no razone bien y eso provoca los trastornos mentales. No es de esperarse que un suicida después de que tuvo una infancia, por ejemplo, como el señor Torres lo narraba en la mañana, como aquellos dictadores que ya hemos hablado, como Mussolini, como Hitler, como por ejemplo también Mao Zedong o Ceausescu, que fueron personas que fueron tiranos y que esclavizaron a la humanidad y que hicieron muchas cosas muy malas, tuvieron una niñez pésima en base a sus traumas que tuvieron de niños. ¿Por qué? Porque fueron maltratados, fueron abusados, fueron violentados, les impidieron desarrollar un yo integral y entonces por eso es que se convirtieron en lo que se convirtieron. Entonces, tienes saludos, ¿verdad? Sí, bueno, yo quisiera saludar a Aloha, y él me dice fantástico, Leticia Acano, Alejandro, saludos, Zulema Santos, Sara Soria, Blanca Loría, Zulema Santos, Blanca, algunas personas nos dicen que no escuchan bien el mensaje, que no se escucha, pues ya lo hemos dicho antes, porque revisen su internet o el lugar en donde están y les aseguramos que van a ver mejor y van a escuchar mejor esta información. Como les digo, es el lugar en donde están, porque nuestro técnico nos dice que estamos al 100, así que sí. Ya lo van a escuchar más claro cuando esté en YouTube. Más tarde. Se lo vamos a mandar para que lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que escuchen esta información que es de su importancia. Sí, bien, gracias. Entonces agradecemos a cada uno de ustedes que nos sintoniza y bueno, esta grabación sí va a quedar para compartirla. Claro. Y bueno, por el tiempo, se dan cuenta que tenemos 1 hora y lo que nos falta. Bastante. Este tema es para todo el próximo año 2020 que viene, la verdad, porque tiene que quedarse claro, tenemos que entender para qué mejorar nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos y ayudar a más personas, como tú lo decías. Sí, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a mencionar algunos de los trastornos, además de los que acabo de mencionar, y vamos a dar la lista de cómo cuidar el cerebro que hemos venido compartiendo. ¿Okay? Entonces aquí el doctor Amén nos habla del trauma emocional. Dice que el trauma emocional puede cambiar el cerebro en sentido negativo y dificultar la consecución del amor que uno quiere. Cuando la persona ha sufrido malos tratos físicos, emocionales o sexuales, se producen modificaciones en su cerebro. También haber vivido un incendio, un accidente de tráfico, un terremoto o inundaciones puede cambiar el cerebro, lo que le pasa a mi amiga con sus trastornos de pánico. Dice, en nuestro trabajo con imágenes cerebrales observamos patrones específicos relacionados con los traumas emocionales. Los centros límbicos emocionales del cerebro suelen ser hiperactivos, lo que hace que la persona sea vulnerable a las obsesiones, la ansiedad y la depresión, circunstancias y todas aquellas que interfieren en nuestra capacidad de conectar con los demás. Entonces debemos de cuidar también eso. El abuso de drogas y de alcohol también afecta al cerebro. Y aquí tenemos, ya para que sigas con la lista, si me vas a compartir. En el libro de Cambia tu cerebro, cambia tu vida,
También tienes una lista ahí, pero me gustaría solamente hacer mención de los trastornos cerebrales. La depresión es uno de ellos. Obviamente esto tiene que ver con los factores biológicos y los factores psicológicos. Eso lo vamos a explicar en otro programa. Los factores sociales, el trastorno bipolar, también vamos a explicar eso. El trastorno de ansiedad, lo vamos a ir poco a poco explicando. Y el trastorno de pánico no se queda atrás. La agorafobia, vamos a hablar también del trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático y obviamente cómo la adicción y el abuso de drogas y el alcohol destruyen nuestras neuronas. Todo esto obviamente lo hemos venido estudiando. Cambia tu cerebro, cambia tu cuerpo. El doctor también nos lo explica. Y bueno, tú tienes también ahí algún material, ¿verdad? Sí, aquí tengo el material de 7 principios para cambiar su cerebro y mejorar todo en su vida, lo que les estaba compartiendo. Es importante conocer todo esto y conocer cuáles son los pasos a seguir para ir mejorando. Si tenemos algún trauma, sé que no es fácil recuperarlo, pero claro que sí podemos, poco a poco, obviamente. Y pues no, sí. Ok. Su cerebro interviene en todo lo que hace, incluida la forma en que piensa, siente, actúa e interactúa con otras personas. El cerebro es el órgano de la personalidad, el carácter, la inteligencia y cada decisión que usted toma, como veremos en la calidad de las decisiones, lo que le ayuda a vivir mucho tiempo o a morir antes de tiempo. En su cerebro, el que le dice, que es su cerebro el que le dice que deje de comer cuando ya ha sido suficiente, o el que le permite devorar ese segundo plato de helado para terminar con una sensación de pesadez, aturdimiento y depresión. Y es el que debe, su cerebro también es que debe conducir con cuidado, o el que le insta a correr por la autopista y velocidades que provocan multas, accidentes y muertes. Todo eso tiene que ver con el cerebro. Tenemos un listado ahí de sugerencias. Vamos a nada más a mencionar los 5. Básate en los números y menciona solamente las 5 sugerencias que el doctor a mí nos da. Están enumeradas de 1 a 5. Sí, porque tiene mucho desarrollo. Sí. Cuando el cerebro forma bien. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Cuando el cerebro funciona bien, usted funciona bien. El cerebro es el órgano más complejo del universo y por lo tanto es más vulnerable a los daños y el envejecimiento. Eso vamos a seguir hablando. Sí, también tenemos que el cerebro es muy blando, tiene más o menos la consistencia de la mantequilla, como ya lo habéis dicho, mencionado, Sí. o el tofu. Correcto. Y también tenemos que nuestro trabajo con imágenes cerebrales ha demostrado fehacientemente que hay muchas cosas que uno hace para acelerar el proceso de envejecimiento. Y bueno, entonces, también tenemos es que tenemos mucha información, la verdad, que es bien interesante y por eso no podemos compartir todo. Bueno, seguimos entonces. Las personas con una lesión cerebral moderada o grave pueden tener estos y otros síntomas. Ya Dana les está dando algunas soluciones. Digamos, el primer síntoma es un dolor de cabeza moderado, o se empeora obviamente gradualmente, vómitos o náuseas repetitivas, convulsiones, incapacidad para despertar del sueño, problemas para hablar, que son los traumas, debilidad o entumecimiento en los brazos y las piernas y pupilas dilatadas. Entonces, para eso los expertos recomiendan hacer un examen neurológico y pruebas de imagen, ahí están los SPEC, para ver cuáles son las lesiones cerebrales traumáticas. Amigos, una vez más, si ustedes conocen a alguien o ustedes mismos se sienten con esos cambios, como me pasó a mí por tanto jugar soccer, es importante que pongamos atención y busquemos la ayuda. Tenemos 11 reglas para una alimentación sana del cerebro, además de lo que Dan acaba de compartir, que es la sana alimentación, y algunas pautas que están en el libro Usa tu cerebro para rejuvenecer también.
y en el libro Unleash the Power of the Female Brain, donde habla acerca de cómo sacarle el mejor provecho al cerebro, en el caso de ustedes, las mujeres. Entonces, las 11 reglas son muy básicas antes de pasar ya a los anuncios. La primera es tomar mucha agua, como Ana lo estaba diciendo. El té verde es muy bueno, que no tenga muchas calorías. Y controlarlas. La cafeína también hay que moderarla, ya lo mencionamos. Tomar más grasas buenas, porque recuerden que hay grasas buenas y grasas malas. Ingerir más hidratos de carbono, también los buenos, no los malos. Eliminar los edulcorantes artificiales, ya todo lo que sea a base de frutas. Es más, la gente que come fruta y malos diabéticos dicen que hasta la misma azúcar de la fruta les hace daño. Entonces les digo, consuman stevia entonces o miel de abeja, porque si no, imagínense qué van a consumir. Reducir la ingesta de cafeína, tomar alimentos buenos para el cerebro, Dana ya dijo cuáles son. El que yo tomo personalmente es el omega 3 y de alta calidad. Ese es el que yo consumo, yo creo que Tony también lo consume en México, y eso nos ayuda mucho, porque obviamente es el extracto del pescado crudo, y hay que también saber cuál, porque hay de baja calidad y de buena calidad. Yo lo digo porque lo he investigado. De hecho, perdón que me interrumpa, es importante que compren estos productos en tiendas orgánicas, pero que sean orgánicas. Van a pagar un poquito más el precio, pero es mucho mejor. De hecho, los doctores lo recomiendan que sí, porque a veces las que están en la farmacia son más económicas, pero de calidad más baja. Sí, sí, hay que buscar lo mejor. Recuerden que es nuestro cerebro y tenemos que darle lo mejor. También consumir menos sal y más potasio. La gente confunde la sal y el potasio, son cosas diferentes. Los tentepiés o los bocadillos también, cuidadito con eso. De hecho, las personas más esbeltas en el mundo, y lo dice el doctor Amén, lo explican ellos en sus libros, que son aquellas que desayunan bien, no se malpasan. Así que desayune muy bien, le conviene para mantener ese cuerpo esbelto. Y ahí están los suplementos que el doctor Daniela recomienda en sus libros, los minerales, aceite de pescado todos los días, y averiguar los posibles alergias a determinados alimentos y controlarlas. Y esto son las 11 reglas para una alimentación sana. Y para proteger el cerebro, Dana, aquí tenemos sugerencias muy básicas. ¿Cuáles son esas? Sugerencias básicas que les comentamos que será importante que tomen nota, porque a todos nos pueden ayudar. Las sugerencias básicas. Claro, Vamos a compartir. Seguir una buena dieta, tomar vitaminas, minerales y aceite de pescado, como lo estabas diciendo. Correcto. Dormir lo suficiente, 8 horas mínimo. Sí. Ejercicio físico, meditación, que es buenísimo, yo lo practiqué este fin de semana. Y relajarse, así sean 3-4 minutos, pero relajarse totalmente, pues en la meditación. Ser agradecido, sexo seguro, equilibrar tus hormonas, trata los trastornos mentales, en caso de que los tengan, y si hay alguien que se los dice por una razón, ¿verdad? Y piense positivamente. Estos son algunos de toda la lista que tenemos. Bueno, pensar positivamente es muy importante. Se levantan de la cama, desde que abren los ojitos, decir que todo está bien y que todo va a salir bien y que ustedes están muy bien. Dana, muchas gracias. Bueno, amigos, estamos llegando ya a la parte final. Vamos a hacer algunos anuncios para las próximas giras que tenemos. Y sí me gustaría en algún momento, porque ya en California, por ejemplo, Virginia me comentó que vamos a estar con ella ya en la próxima gira, que este tema de reingeniería mental les llama la atención. La ingeniería mental nos explica cómo funcionamos como seres humanos, obviamente el cerebro, la mente, cómo empezar a conocernos y entonces darle a nuestro cuerpo, a nuestra mente, lo que necesita, sobre todo a nuestro cerebro. Entonces en algún momento vamos a llevar a Chicago, a Denver, a Miami y a otros estados este tipo de seminarios que son muy indispensables. Dana ya ha tomado algunos y seguimos trabajando en ello. Así que considérenlo para todos aquellos que nos están mirando y están interesados en saber más acerca de estos seminarios, contáctenos. Vamos a hablar ya de los eventos que tenemos en la gira. Comenzamos, Dana, por favor. Claro que sí, bueno, pues tenemos la gira a Denver, que es la próxima semana, Alejandro, del 16 al 21 de octubre. Vamos a llevar con nosotros seminario cómo escribir un libro, el psico-coaching. Traemos con nosotros técnicas para hablar en público, persuadir a la gente, parte 1 y parte 2. Al igual que vamos pues por el evento especial que estamos todos emocionados, y pues yo estaba trabajando con la autora, ¿verdad? Sí. Erika Gabriela Rivera, y a la presentación de su libro Auxilio, estoy perdiendo el amor de mi vida. Así que pedimos por favor nos acompañen, si ven en Denver, acompáñenos, contáctenos para darles una información más clara, exacta de los horarios y
localización en donde nos vamos a encontrar. Al igual que vamos a estar por ahí compartiendo con ustedes el lanzamiento de la revista Reingeniería Mental, que tiene temas muy magníficos y que van a encontrar más de todas nuestras autoras también y libros. Ya estamos en Denver y bueno, en Nueva York siempre tenemos giras, ¿verdad? Porque siempre estamos presentando giras de condado a condado. Y pues para noviembre, el 10 de noviembre, vamos a estar presentando el libro Suelta tus miedos y comienza a volar de nuestra autora y escritora Fanny Reyes. Así que también pedimos por favor contacten al número 347-671-9218 por si quieren acompañarnos o les invitamos a que nos acompañen. Tenemos espacio suficiente para que vengan con nosotros. Ahí vamos a estar presentando Reingeniería Mental Magazine, segunda edición. Segunda edición, correcto. Vamos a tener, por ahí vamos a compartirle más a todos ustedes, dueños, empresarios de negocio, y quieren saber cómo anunciarse con nosotros. En lo que es la revista, pues con gusto les vamos a ayudar y ese sería un buen día para que conozcan más de ello, ¿no? Pueden seguirnos en las redes sociales. Tenemos la segunda gira inspiracional Los Ángeles, California 2019, que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre. Tenemos el seminario Cómo escribir un libro, Secret Coaching, Empodera tu vida. Y bueno, el evento por el cual estamos viajando a California es lo más importante, nuestros autores, ¿verdad? Vamos a ir a la presentación de los libros Transformación de la autora Daisy Hennings y Evolución Emocional del autor Armando Bernal. Y pues ahí también vamos a tener la presentación de la revista Reingeniería Mental, segunda edición. Así que lo tenemos en Nueva York y en California también. Les pedimos por favor nos contacten a estos eventos de la presentación de libros al 213-305-9341, al 818-941-4623. Y bueno, regresando, pues tenemos una vez más la gira aquí en Nueva York. En diciembre 7 vamos a tener la presentación de los poemarios, del poemario Reflejos del Alma de nuestra autora, escritora Karina Reynoso. Esto se llevará aquí en 8918 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, New York. Y pues vamos a estar ahí compartiendo con ustedes. También vamos a estar con la presentación de la segunda edición de la revista Reingeniería Mental. Y los números telefónicos para contactar directamente a nuestra autora es 646-420-1160. Y bueno, los números generales para poder asistir a cualquiera de los eventos, tanto en Nueva York como en Denver y en California, pues es el 917-870-0233, 347-206-0550. Les esperamos, síganos en nuestras redes sociales para adquirir más información, ya que pues a California estamos ya agendados desde ahora hasta el 2020 también, en marzo del 2020, del 5 al 9 de marzo, en caso de que no puedan asistir esta ocasión que estamos en noviembre, pero pueden empezar a hacer espacio en su agenda del 5 al 9 de marzo. Y en esta ocasión vamos a estar ahí presentando la cuarta edición de la Ingeniería Mental Magazine. Así que pues esperemos por favor nos acompañen. Y bueno, agendando California, estamos regresando una vez más a Chicago, 18 al 23 de marzo del 2020. Vamos a tener ahí la presentación de la cuarta edición de Reingeniería Mental Magazine. Y bueno, acerca de la editorial Alejandro C. Aguirre, ya saben, si tienen poemas, tienen recetas de comida, quieren compartirnos algo de su historia personal, quieren saber, quizás también están estudiando mucho lo que es el cerebro, quieren hacer un resumen, un conglomerado de toda esta investigación que ustedes han hecho, clara y precisa, pues contáctenos a la editorial Alejandro C. Aguirre para que podamos guiarlo de cómo plasmar en un formato físico sus pensamientos y sus deseos de ser un escritor. Eso es todo. Así que es todo lo que le tengo por ahora. Bueno, amigos, llegamos a la parte final. Gracias por sintonizarnos. Les mandamos saludos a cada uno de ustedes, tanto personas del equipo editorial que nos apoyan en México y en Estados Unidos, a todo nuestro equipo, a nuestros autores, escritores que nos han brindado su confianza y que próximamente los vamos a ver, y a todo el equipo que viaja desde Chicago, Denver,
desde Florida, que en este caso ya le ha tocado, de Staten Island, Nueva York, a todas las giras que estamos desarrollando en Estados Unidos y a todos ustedes que se toman el tiempo por sintonizarnos y pues compartir esta información que esperemos sea de su provecho. Así que no nos despedimos, en la próxima semana volvemos en el programa Entre Mujeres. ¿Tienen ustedes su tema ya? Sí, el tema, Alejandro, pues estamos en el mes de la prevención, ¿verdad? Pues vamos el tema es cómo darte cuenta que estás entrando a una relación tóxica. Es muy importante saberlo porque a veces, como es lo del cerebro, no nos damos cuenta de que tenemos un trauma o que tanto psicológico como físico, y a veces eso nos afecta. Como ya lo estamos hablando, la violencia doméstica viene a colación de todo esto, ¿no? De que te dañes el cerebro. Entonces, vamos a compartir algunos tips con el equipo, muchachos, para todos ustedes, para ambos sexos. Ok, bueno, entonces el próximo martes y de ahí partimos para Denver. Estamos ya viajando a Denver. Y bueno, nos vemos por allá a todas las personas que nos esperan en Denver y que vamos a compartir con ustedes. Venimos también a compartir. Y regresamos en este programa de Reingeniería Mental el 22 de octubre en esta misma hora. Bueno, pues llegamos a la parte final. Dana, gracias por acompañarnos. Y pues nos saludo a María Auxiliadora Medina también, que forma parte de este equipo, y a todo el programa Entre Mujeres, a todo tu elenco, a Fanny Reyes, a Claudia Arcila, a Marisol Hernández, a Tere también, y a todas las personas que te apoyan también en tu programa y a tus invitados que siempre traes, Dana. Y bueno, amigos, síganos entonces el próximo martes en este mismo medio y en YouTube, en todas las redes sociales y en nuestro sitio web www.alejandrosaguirre.com, y pueden llamarnos a los números telefónicos al 917-870-0233 y al número de Dana 347-206-0550. Bueno, Dios los bendiga y hasta la próxima. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. Segunda gira inspiracional Denver 2019, del 16 al 21 de octubre. Seminario Cómo escribir un libro y psicocoaching editorial. Seminario Técnicas para hablar en público y persuadir a la gente. Presentación del libro Auxilio, estoy perdiendo el amor de mi vida, de la autora y escritora Erika Gabriela Rivera. Seminario Técnicas para hablar en público y persuadir a la gente, segunda parte. Segunda gira inspiracional Denver 2019, del 16 al 21 de octubre. Para más información visita www.alejandro